Hola, soy Mara Biogea y hoy te voy a introducir los conceptos básicos, el vocabulario que debes conocer para entender la genética, la ciencia que estudia cómo se transmiten los caracteres de padres a hijos. La información para construir un individuo está en el ADN, una molécula en la que se pueden leer las instrucciones para hacer un ser vivo. Quizás te ayude a entenderlo el pensar que el ADN sería como un gigantesco libro de instrucciones, pero más que un libro sería un conjunto de libros. Concretamente, los seres humanos tenemos 46, es decir, tenemos 46 moléculas de ADN. En estas moléculas están todos los genes que se necesitan para hacer un ser humano. En otras especies habrá otras moléculas con otros genes, los propios de ese tipo de organismos. Esto nos lleva a la pregunta de ¿qué es un gen? Es un fragmento de ADN que tiene información para formar una proteína, y esa proteína es la que te hace tener determinada característica. Normalmente no es así de simple, pero quédate con el siguiente ejemplo. Un fragmento de tu ADN tiene el gen de la melanina. Con esa información se forma la proteína melanina, que se encarga de dar color a la piel. Si pusiéramos las 46 moléculas de ADN humanos en fila, obtendríamos una molécula que tiene una longitud total de unos 2 metros. Por otro lado, sabemos que el ADN en humanos, como en todos los eucariotas, está dentro de un núcleo que se mide en micras, una unidad 1000 veces más pequeña que el milímetro. ¿Cómo se meten metros de ADN en un espacio que mide milésimas de milímetro? Pues enrollándolo. De la misma manera que esta bobina de centímetros tiene enrollado 1 kilómetro de hilo. El ADN de los seres vivos puede aparecer sin enrollar, con un grado de enrollamiento medio o totalmente enrollado. Estamos entrando en el núcleo de una célula. Se ve el ADN como un filamento rosado enrollado en torno a proteínas, que son esas masas de color beige. Aquí el ADN está en estado de cromatina. Tiene un grado de enrollamiento medio que le permite caber dentro del núcleo, pero no puede leerse. No se puede utilizar su información. Sin embargo, es fácil que la cromatina se desenrolle y permita el acceso al gen. Aquí vemos cómo se está leyendo el gen ya desenrollado. Entonces, en la célula en interfase, cuando no se está dividiendo, el ADN está enrollado en forma de cromatina y cuando se necesita usar la información que contiene un gen, esa parte concreta se desenrolla y deja acceso al gen. En el momento de la división celular, la cromatina, aquí con el ADN en rojo y las proteínas en azul, se empaqueta aún más. Se enrolla en torno a proteínas que no se muestran en el vídeo. La compactación continúa más y más, hasta un grado de empaquetamiento máximo, en el que se forman unas estructuras cilíndricas que son tan grandes que las podemos ver al microscopio óptico. Estas estructuras son los cromosomas. Aquí pasamos a imágenes reales de cromosomas en una división celular. En este momento la información no se lee, ya se ha fabricado antes lo necesario. Ahora hay que separar y llevar unas moléculas de ADN a una parte de la célula y otras a la opuesta. Para ello lo mejor es enrollar el ADN al máximo. Cuando la división termina, los cromosomas desaparecen, el ADN se desenrolla hasta el estado de cromatina. Vamos a ver lo que pasa con tu ADN a lo largo de tu vida, o lo que es lo mismo, a lo largo del ciclo vital de un eucariota típico. Primero es saber de dónde vienen tus moléculas de ADN. Todos los seres eucariotas nos reproducimos sexualmente. Surgimos de la unión de un gameto femenino fabricado por nuestra madre y uno masculino proveniente de nuestro padre. De esta fecundación surge una única célula llamada cigoto, que ya no es ni la madre ni el padre, es un nuevo individuo, somos nosotros. El cigoto del dibujo tiene unos filamentos de colores que representan las 4 moléculas de ADN heredadas de nuestros padres, en forma de cromatina, rojas las de la madre, verde las paternas, y entiende que no representen las 46 moléculas que tenemos en realidad.
Vamos a ahondar en esto. El gameto femenino y el masculino tienen los mismos genes. Son los genes necesarios para hacer individuos de esa especie y los tienen en la misma parte del ADN, de tal manera que el gameto femenino tiene el gen A en esta parte y el masculino en la misma. Cuando decimos que tienen los mismos genes, nos referimos a que tienen el mismo tipo de genes, no a que sea exactamente la misma secuencia de ADN. Un gameto puede tener el gen B en su versión B minúscula y el otro la B mayúscula. Las dos versiones tienen una secuencia de ADN muy parecida, pero no idéntica, que da lugar a proteínas no idénticas que proporcionan características no idénticas. El cigoto, por tanto, toma de los gametos dos copias de cada gen. Un ejemplo. Este podría ser el cigoto de una determinada especie de mosca, en la que el alelo A determina el color de ojos, y tanto el padre como la madre le han dado la versión A mayúscula, que codifica para una proteína que hace que los ojos sean rojos. En el caso del gen B es distinto. Este gen tiene la información sobre la forma del ala y, como el padre tiene la versión B mayúscula, tiene la información para hacer un ala normal, mientras que la B minúscula de la madre generaría un ala pequeña. Según esto, vemos que hay dos tipos de células: las haploides, como estos gametos. Las haploides se denominan N porque cada gen solo tiene una copia, y las diploides 2N, con dos copias del mismo gen que pueden ser la misma o diferente versión de él. Los alelos son las diferentes versiones del mismo gen. Continuamos. Tenemos un cigoto diploide que, para convertirse en un individuo, tiene que pasar de ser una célula a formar billones de ellas. ¿Y esto cómo ocurre? Pues mediante un tipo especial de división celular llamada mitosis, en el que de una célula se obtienen dos células iguales, con la misma información genética, el mismo ADN. Para que de una célula salgan dos células con lo mismo, el ADN de la célula tiene que duplicarse, y eso es lo primero que ocurre. Posteriormente, la cromatina se condensa y forma cromosomas, en este caso 4. Cada cromosoma está formado por las dos copias de la misma molécula de ADN. Estas dos copias reciben el nombre de cromátidas. Las cromátidas de un mismo cromosoma son cromátidas hermanas y, como son copias, son exactamente iguales. El siguiente paso es que la mitad de las cromátidas hermanas se vayan a una célula y la otra mitad a la otra. Ya tenemos células con las 4 moléculas de ADN que tenía el cigoto. Lo siguiente es que el núcleo se restablezca y las cromátidas se descondensen para volver a formar cromatina. En mitosis se obtienen dos células genéticamente iguales a la de partida. Vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora en el ciclo. Empezamos con dos gametos que eran haploides, N. Recuerda, una sola copia de cada gen. Al unirse en la fecundación dieron lugar a un cigoto diploide, 2N, con dos copias de cada gen. El cigoto se dividió por mitosis, originando dos células con la misma información genética. Se dieron muchas más mitosis y se formó un embrión que terminó dando lugar a un individuo de billones de células. Ahora algunas de las células de este individuo y de otros de la misma especie sufren un tipo de división celular especial, la meiosis. Gracias a esta división, las células diploides se transforman en haploides y con ello se cierra el ciclo. Se han regenerado los gametos con los que empezamos. Los primeros pasos de la meiosis son como los de la mitosis. Partimos de una célula con tantas moléculas de ADN en forma de cromatina como tenía el cigoto. En esta célula 4, en las tuyas 46. Justo antes de la división se da la duplicación del ADN. Posteriormente aparecen los cromosomas, formados por dos cromátidas, dos moléculas iguales. A partir de aquí vienen las diferencias. Los cromosomas homólogos, los que contienen ADN con los mismos genes, uno con los genes del padre, en este caso el verde, y otros con los de la madre, el rojo, se aparean e intercambian fragmentos, proceso conocido como recombinación. En este caso ves como una parte del cromosoma verde pasa al rojo y al revés.
Por una serie de procesos complejos, los cromosomas homólogos y sus cromátidas se separan y al final de estos procesos se obtienen 4 células haploides. Ves que cada célula tiene solo 2 cromosomas distintos en tamaño, por lo que no pueden tener los mismos genes, solo hay una copia de cada gen. Ya se ha conseguido el objetivo fundamental: formar células con la mitad de moléculas de ADN para que cuando se junten las de 2 individuos de la misma especie salga un ser vivo con el mismo número de moléculas de ADN que sus padres. Pero no solo eso, los gametos no tienen las moléculas de ADN del padre ni las de la madre, tienen moléculas de ADN nuevas combinaciones. La importancia de generar nuevas combinaciones de ADN en la reproducción sexual es enorme. Los seres vivos no funcionan de la siguiente manera. Las abejas necesitan almacenar miel. Se ponen a pensar en ello y después de sesudos cálculos matemáticos llegan a la conclusión de que lo más adecuado es construir un panal de celdas hexagonales. Ya sabes que no es así. En la naturaleza, las abejas necesitan almacenar miel. El ADN que tienen algunas de ellas les lleva a hacer panales con las paredes muy gruesas, en las que cabe poca miel. A otras, su ADN les hace fabricar paneles que dejan muchos huecos sin aprovechar. En fin, tienen diferentes ADNs con información para diferentes tipos de paneles. Cuantas más abejas surgidas por reproducción sexual haya, más probabilidades habrá de que aparezcan abejas con combinaciones distintas de ADN y más probable será que alguno de esos ADNs tenga la información para hacer paneles hexagonales, los paneles más adecuados. ¿Sería posible que los organismos eucariotas nos reprodujéramos asexualmente, sin meiosis, solo por mitosis? Es posible, de hecho existe. Las estrellas de mar y las plantas lo hacen. Entonces, ¿por qué todos los eucariotas se reproducen sexualmente? Porque la reproducción sexual tiene una gran ventaja. Aumenta la variabilidad en el ADN, hay más tipos de moléculas. Esto hace que haya más información y más formas de solucionar los problemas a los que se enfrentan los seres vivos. Pues esto es todo. Pues muchas gracias.